Capítulo 1. Parte 6. Una experiencia pavorosa. Había llegado el 24 de mayo, último día del ciclo estudiantil del año 16. En la misma fecha se celebraba anualmente el Día de la Cultura Búlgara en homenaje a los santos próceres Kirill y Metodi, creadores del alfabeto eslavo. Esta doble celebración era siempre motivo de alegría para los estudiantes, que lo festejaban recorriendo la ciudad con marchas y canciones, luego de lo cual algunos grupos organizaban paseos por el campo o la montaña. El día se había presentado calmo y caluroso. Los estudiantes se concentraron en el colegio, donde los profesores los despidieron con palabras emotivas. De allí partieron en fila de a cuatro, entonando el himno distintivo del colegio. Al doblar en una esquina, se encontraron con una fila de niños de la escuela primaria que marchaban enarbolando banderines con los colores patrios y las efigies de los santos nacionales, mientras entonaban una marcha tradicional del tiempo de la liberación. Anda, pueblo renacido, hacia el futuro luminoso, edúcate y Dios te bendecirá. Al escuchar esta marcha, los alumnos del colegio secundario abandonaron su himno y, recordando seguramente su niñez no muy lejana, marcharon detrás de los niños cantando lo mismo que ellos cantaban. Aunque más no fuera, por ese día, todos trataron de olvidar las dificultades del momento y estuvieron dispuestos para disfrutar de la fiesta. Al llegar a la plaza nos dispersaremos, dijo Emil por lo bajo a Georgi, que marchaba a su lado, y la voz se fue corriendo de la misma forma entre el grupo de estudiantes. Así lo hicieron, y al salir de la ciudad, los amigos tomaron por un atajo hacia la montaña. Llegaron a un bosquecillo de guindos cargados de fruta en sazón y comieron abundantemente. Estaban dispuestos a seguir su caminata cuando fueron alcanzados por Jean-Pierre y Stefan, que corrían agitados a su encuentro. «No sigan, esperen», gritaba Stefan imperiosamente. «No es prudente ir hoy a la montaña. Dochousunov y sus bandidos se han escondido entre los dentados contrafuertes del Balcán. Soldados y policías han salido en su búsqueda. Han intentado asesinar al juez Vasilev». Pálido y tembloroso, también Jean-Pierre trataba de disuadir a sus compañeros para que desistieran de su propósito. «No vayan, por favor, permanezcamos aquí, en este tranquilo y seguro bosquecillo. Todo el grueso de la guardia está empeñada en la persecución». «Ah, por fin me han dejado en paz, nadie me espía. Hoy quiero estar con ustedes, mis amigos. Mañana ya no estaré en Bulgaria». «¿Qué dices? ¿Cómo puede ser?», preguntaron todos a un tiempo. Jean-Pierre se apoyó sobre el añoso tronco de un guindo corpulento y con voz pausada por la fatiga y la emoción explicó: «Tropas francesas, bajo el mando del general Sarrail, están prontas para atacar el territorio búlgaro. Sin embargo, un pacto secreto entre nuestros gobiernos ha permitido un canje de diplomáticos prisioneros. No sé bien cómo es esto. Mis padres no pudieron explicarme nada. Lo cierto es que esta noche partimos rumbo a Grecia, que es aliada, y de allí a Francia». «¿Y no te volveremos a ver?», preguntó Georgi, consternado. «Sí, mi corazón me dice que volveré a este país que tanto amo. No me resignaría a no ver más a mi maestro, ni a mis amigos búlgaros. Algún día terminará este infierno, y, si estamos vivos, nos encontraremos».
respondió Jean-Pierre. Dios así lo quiera, dijo Andrei cabizbajo con tono de tristeza. Hubo luego un momento de silencio. La noticia del ataque los preocupaba a todos. «Pobre Bulgaria», exclamó Emile con los ojos llenos de lágrimas, mientras Jean-Pierre trataba de reanimarlo. «Oh, no quiero que estemos tristes. ¿Acaso no les alegra mi libertad?», dijo Jean-Pierre, pero él tampoco podía evitar las lágrimas. Palmeaba a sus compañeros tratando de reír, pero temía por ellos. Podía probar, más que nada, el franco sentimiento que los unía a los jóvenes búlgaros, cuyo porvenir se mostraba tan incierto. Luego continuó: «Tengo mucho para decirles hoy». Se presentaron todos en rueda sobre la fresca hierba, aguardando la palabra de Jean-Pierre, quien, con tono bajo y pausado, habló de esta manera. «Llegué a Bulgaria cuando era un niño todavía. El primer búlgaro que conocí fue Peter Danov. Mis padres ya se habían conectado con él mediante una proficua y abundante correspondencia, y desde nuestra llegada pudimos disfrutar de su amistad y su enseñanza. Mi primera impresión al verlo ha sido inolvidable. Recuerdo que me sonrió y me tendió la mano, como si yo fuera una persona mayor. Yo besé la mano que me tendía y luego la estreché entre las mías. No podía hablar. Él no dejaba de mirarme y su mirada era una caricia. Qué hermosa comunión establecimos. Yo sentía que era un viejo amigo. Su figura paternal penetró rápidamente en mi corazón y cuanto más lo trataba, más lo amaba. Siempre lo vi de buen ánimo. Su equilibrio no se alteraba nunca. No había excentricidades ni arrogancia en él. Además, siempre pude admirar su sencillez, su continua solicitud y su oportuna palabra plena de comprensión, amor y tolerancia. Su vida ha sido un ejemplo viviente de pureza y desinterés, tal como cuadra a un auténtico maestro. Un día fui con mis padres a visitarlo, pero él estaba ocupado y tuvimos que esperar. En el jardín, un niño observaba detenidamente a un pájaro que buscaba su alimento entre la hierba. Me acerqué al niño y le hablé, pero él no entendía mi idioma. Yo tampoco había aprendido todavía el suyo. Sin embargo, nos hicimos amigos de inmediato y jugamos juntos, con ese trato fluido y espontáneo con que se tratan los niños. Cada uno en su propio idioma se hacía entender, y la verdad es que nos comprendimos muy bien. Ese niño era Stefan, la segunda persona que conocí en Bulgaria y la segunda que amé con fraternal dedicación. Hoy tenemos que separarnos, pero en él me verán a mí, porque Stefan y yo somos dos eslabones de una misma cadena de almas afines. Jean-Pierre miró a Stefan con entrañable afecto. Luego, volviéndose hacia los otros compañeros, continuó. Danov ha visitado Kazanlak. Muchos han tenido la oportunidad de verlo y escuchar su palabra. Algunos lo olvidarán, pero ustedes no podrán hacerlo. Ya lo he comprobado. Presiento que algún día volverán a él y él los recibirá con alegría. ¿Será cuando madure mi cabeza?, dijo Emile entre la sonrisa de todos. Tú has comprendido bien el significado de estas palabras. En verdad, a ti como a todos nosotros, nos falta todavía madurez. Somos muy jóvenes aún. Una mente madura es una mente flexible, receptiva y libre de cristalizaciones sin sentido. Los jóvenes, cuando abrazamos una idea, no pensamos que pueda haber otras mejores. Si supiéramos observarnos, así como el maestro aconseja que lo hagan todos los discípulos, veríamos que mentalmente nos hemos amurallado.
Defendemos viejas ideas y así seguimos repitiendo viejos errores. Nos creemos baluartes de lo nuevo, pero nos mantenemos aferrados a las costumbres del pasado, las que hoy se muestran bajo distinta faz. Tú, Emil, de alternativas y gloriosas epopeyas, sabrás, seguro, cómo entraron los búlgaros a la península balcánica. Sí, lo sé, dijo Emil. Eran bárbaros que a comienzos de la era cristiana arribaron a la península desde las estepas asiáticas, causando desolación entre los pueblos que encontraron a su paso, entre ellos los eslavos, que fueron sometidos a su fuerza. ¿Y cómo eran los eslavos? Eran un pueblo de labriegos y pastores, gente mansa y amante de la naturaleza. Lo que nunca pude explicarme es cómo pudieron fusionarse razas tan dispares. Pudieron hacerlo porque el poder de los eslavos era mayor. Pero, ¿cómo dices eso? Si los eslavos no sabían luchar. Sí, lucharon con un arma poderosa, el poder de su espíritu y su mayor cultura. El búlgaro aprendió mucho de ellos, adoptó sus buenas costumbres y su rico idioma, su sencilla religión natural y su organización social de consagración a la familia. Ya ves, Emil, dónde está la mayor fuerza. Hoy celebramos el Día de la Cultura Búlgara, que es la cultura eslava. Aquellos santos varones, Kirill y Metodi, que les dieron las letras y difundieron el Evangelio de amor de Jesucristo entre los bárbaros, fueron eslavos. Sin embargo, cuánto predomina todavía el elemento bárbaro. Por eso sufrimos. La violencia es el arma de aquellos que tienen débil su sentimiento y su mente cristalizada en la barbarie. La historia nos explica muchas cosas del presente. Ese es su gran valor. Los efectos se explican analizando las causas que los produjeron. Después de estas reflexiones de Jean-Pierre, Emile guardó silencio. Al cabo de un rato preguntó: ¿Todo esto que dices, lo has aprendido de tu maestro? El maestro nos enseña el camino del amor, que es el camino de la paz. Nos enseña a desterrar la violencia de nuestro corazón. En una palabra, nos enseña a ser mentalmente maduros. Pero esa mente no es filosa como una espada, así como tú dices, sino flexible y dúctil como un junco, que acaricia pero no hiere. La espada es el símbolo de la mente que divide y destruye. Hay un proceso continuo de maduración para que la flor del alma se abra y dé paso a los mejores frutos de la vida. Emile miró a Jean-Pierre sintiendo que se doblegaba ante la fuerza de su pensamiento. Luego miró a Stefan. Vio sus profundos ojos azules, su rostro fino y pálido, sus lacios cabellos rubios. Era el prototipo del eslavo, de sereno carácter, místico y organizado. Luego reflexionó sobre sí mismo. Se vio impetuoso, pugnaz y avasallante. Sin embargo, sus compañeros eran dueños de una fuerza que él no había logrado poseer aún. Comenzó entonces a comprender, y una débil raicilla brotó de la simiente que se ocultaba en su corazón. Sintió deseos de abrazar a Stefan y pedirle perdón por todos sus desplantes, y lo hizo con palabras plenas de sinceridad. «Soy un lobo de las estepas todavía», exclamó con dolor. «Perdóname por todo lo que te hice sufrir. Nunca te odié, por el contrario, te admiré siempre. Solo que me ponía fuera de mí el hecho de que a ti no te rozaran siquiera los problemas que a mí me exaltaban. Te creía un conformista, y yo no he tolerado nunca a los conformistas. Cuando yo te hería con mis palabras y mis acciones, tú no me reprochabas y te creí un cobarde. Pero ahora te comprendo. Ya no me lastima tu silencio, ni tu inteligencia, tan superior a la mía, ni siquiera tu fe.
Estefan y Emil se estrecharon en un abrazo. Los demás aplaudieron ese emotivo gesto que significaba el triunfo de la amistad que se impone ante cualquier diferencia cuando el corazón es noble. Todos se abrazaron entonces con sincera alegría. Jean-Pierre aprovechó ese momento para despedirse de sus amigos y lo hizo con toda naturalidad, como si se volvieran a encontrar al día siguiente. Estefan lo siguió y juntos retomaron el camino a la ciudad. Tras un momento de turbación debido a la despedida, los jóvenes aldeanos decidieron permanecer en el bosque disfrutando del hermoso día y haciendo breves caminatas. Iban admirando las esbeltas hayas, las azuladas piceas del norte y los gigantes helechos que bordean ciertos tramos del Tundia, cuando de pronto Andrei se detuvo, tomando del brazo a sus amigos para que no siguieran. Su mirada permanecía fija en un punto de la apretada fronda que se extendía a la vera del camino. Allí, detrás de los arbustos, he visto un movimiento extraño. ¿Será un lobo? No puede ser, dijo Emil con cierto aplomo. En esta época los lobos tienen suficiente comida en la montaña. Yo iré a ver de qué se trata. No acabó de decirlo cuando vieron con pavor que el caño de una carabina los estaba apuntando. Emil se detuvo. De la espesa mata salió un hombre entrado en años, pero de robusta contextura, mal trazado, de espesa barba grisácea y desordenada cabellera. Su fisonomía resultaba torva y repulsiva. Sus ojos pequeños y oscuros denotaban crueldad, y su fijeza causó un escalofrío extraño en los jóvenes, que ni siquiera atinaban a moverse. De inmediato se dieron cuenta de que estaban frente al hombre más temido de Bulgaria. Docho Usunov, salteador de caminos, despiadado y consuetudinario criminal. Sin embargo, se decía de él que, siendo apenas un jovenzuelo, había luchado heroicamente contra los turcos. Se lo solía llamar el Haidut, que quiere decir ladrón. Este era el nombre que, en tiempos de la dominación, los turcos daban a los campesinos búlgaros que, buscando liberarse de la explotación y de los onerosos impuestos que el turco le imponía, abandonaban sus aldeas huyendo a los montes, donde llevaban una vida libre, asaltando los correos turcos y alarmando a las autoridades y terratenientes invasores. En aquel tiempo, los haidutes formaban grupos de 20 o 30 guerrilleros, armados hasta los dientes, conocedores de todos los vericuetos del Balcán, dispuestos siempre a intervenir a favor de cualquier compatriota que lo necesitase o de todo enemigo exacerbado de la dominación musulmana. Usunov seguía ahora la tradición. Ya no hacía falta que fuera un haidut, pero como nunca había estado conforme con el giro que habían tomado los acontecimientos después de la liberación, especialmente con el destino dado a Bulgaria por el Tratado de Berlín del año 1878, siguió asaltando y matando a todo aquel que creía enemigo del país y de su clase campesina. Odiaba a la nobleza alemana y a todos sus súbditos, y se cobraba cuando podía toda la deuda de siglos. Ahora era ya casi un anciano, no obstante lo cual mantenía su bravura y gran parte de sus antiguas fuerzas. Cebado en el latrocinio y la venganza, no había reparado en sacrificar su ideal de otrora por una vida fundamentada en el terror. Un considerable grupo de bandoleros, especialmente compuesto de gitanos, proclives a adueñarse de lo ajeno, le seguía, compartiendo con él una vida fácil, aunque no carente de sobresaltos.
¿Me conocen?, preguntó el bandido sin dejar de apuntarles con su carabina. Emil, que en cierto modo sentía por Usumov gran admiración, pese a que nunca había deseado tal encuentro, haciéndose de valor, respondió: ¿Quién no conoce al bravo Haidut? Con cierto asombro por esa respuesta, el rostro de Usumov se tornó más terrible aún. Fijó sus fieros ojos en Emil y con voz enronquecida replicó: «Ah, ¿con que me han reconocido? Entonces, lamentablemente, no puedo dejarlos que salgan de aquí con vida. No permitiré que me denuncien». Los jóvenes palidecieron. Emil se dio cuenta de su torpeza y apresuramiento, pero ya era tarde y no le quedaba más remedio que seguir el camino de la adulación, tratando de exaltar el orgullo del malhechor. No podríamos hacerlo, buen vaivoda, justiciero, pues somos de la aldea y allí no hay guardias. Además, el grueso de la vigilancia te busca por el Balcán y no podemos llegar hasta ellos. Así que, por favor, déjanos seguir nuestro camino, que nada hablaremos de este encuentro. A Usumov le cayó muy bien que lo llamaran vaivoda, porque así eran denominados los libertadores de la patria. Además, comprendió que los jóvenes nada podrían hacer en su contra, pero, cuando estaba dispuesto a dejarlos marchar, reparó en Emil con mayor atención. «Espera, espera. ¿Dónde escuché esa voz? ¿Dónde te he visto antes, muchacho? Déjame hacer memoria. Ah, ya lo sé. ¿No eres tú el que dice tan hermosos discursos frente al colegio de la ciudad? Claro, sí que eres tú. Ahora lo recuerdo bien. Qué gran orador eres, y qué revolucionario. Tú eres de los míos. Déjame que te abrace. Tú serás el sucesor del Haidut. Ven conmigo a la montaña. Ya veo que amas la justicia». Emil se encontró de pronto entre los fornidos brazos de Usumov sin poder rechazarlo. El arma quedó colgando de la rama de un abeto. Nadie se atrevió a tocarla. El rostro del anciano se suavizó un poco, pero, aunque risueño y feliz por el encuentro, seguía siendo terrible y repulsivo. Emil creía desmayarse. La propuesta del hombre contribuía para dejarlo sin aliento. En medio de su entusiasmo, Usumov seguía hablando. «Yo te escuché una vez mientras caminaba por las calles de la ciudad simulando ser un ciego pastor y estudiaba, de paso, quién podía saciar mi sed de justicia por los caminos. ¿Comprendes, verdad, muchacho? Andaba siguiéndole los pasos al juez Vasilev, que ordenó a perpetuidad a uno de mis mejores hombres. Ya se encontrará con mi propia ley, y me llamó la atención tu fogoso y valiente discurso. Vamos, decídete, ven conmigo y verás realizado tu ideal». Aturdido en medio de tan difícil situación, lo único que Emil atinó a decir le creaba un compromiso inevitable. «Oh, no, Haidut, de poco te serviría ahora con mis pocos años e inexperiencia. Debo terminar mis estudios secundarios. Se lo he prometido a mi madre, quien está sola y trabaja en el campo. Luego te seré más útil. Tomo tus palabras como una promesa de honor. Te esperaré. Vete ahora con tus compañeros. Pero ya sabes, si no cumples, te aguardará la muerte».